Muy bien. Bueno, vamos a ver si hoy aprendemos algo. Es el tercer sermón. Y el título es una reforma que produce regocijo. Y el versículo clave que marcamos es segunda de Crónicas 30:26, y eso está en apuntepastoral.com. Ahí están los puntos de los últimos dos sermones también. El primer sermón puse solo los puntos clave. En el segundo puse los puntos clave más subpuntos. Porque era estudio bíblico. Dice segunda de Crónicas 30:26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Probablemente alrededor de unos 260 años desde este rey hasta Salomón. Por 260 años aproximadamente. La suma de todos los reyes de Israel, bueno, de Judá. El otro es parecido, pero en Judá hay más reyes. Porque el norte cayó primero. La suma del reinado de todos ellos da alrededor de 300 años. ¿Okay? De todos esos reyes que descendieron de la línea, del linaje de David. Así que por 260 años aproximadamente no había habido una celebración como esa. Ellos no tenían ni idea de lo que era una celebración de Pascua. No tenían ni idea de la celebración en templos. Se había perdido todo. El templo era un museo, como muchas iglesias que son museos, como muchos bautistas que son parecidos a los católicos romanos que van y un poquito más y dicen, se persignan. Ellos no tenían ni idea por 260 años. Y quiero decirle esto para que ustedes entiendan el contexto. Porque en la introducción de los demás sermones no lo enfaticé tanto, pero tengan en mente qué pasa cuando las generaciones de una nación pierden toda la fe, la doctrina, las enseñanzas, y tienen algo allá de cierto conocimiento. Se había perdido la orden sacerdotal. Bueno, estaban los sacerdotes, los levitas, pero no lo habían visto trabajar ni ministrar. Pero ahora experimentaron un avivamiento, y como yo les puse a los puntos, pongo 3 palabras que son sinónimos para mí de reforma en el contexto en que estamos predicando: transformación, restauración, avivamiento. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Sí o no? Ellos experimentaron eso. Y me imagino que ellos dirían, así era cuando David dejó los materiales listos, esas celebraciones con esos coros y esas alabanzas que hacían. Y luego cuando su hijo construyó el templo, era así. Es como hoy en día, si pudiéramos celebrar en esta nación y volver a las bases bíblicas de hace 220 años, entonces la gente diría, así era. Así eran los avivamientos en los Estados Unidos. Es algo así. Y hoy yo quiero hablarles a la generación que va de Middle High School hasta 45 años. Levanten las manos. Levanten las manos. Muy bien, levanten las manos. No veo algunas manos que no se levantan. Sean humildes, no sean orgullosos, por favor. Levanten la mano. El pastor me está haciendo levantar las manos. No sea orgulloso, sea humilde por Cristo. Yo quisiera levantar la mano, pero tengo 50. Sí. Muy bien, es para ustedes. ¿Saben por qué? Porque este rey tenía, ¿cuántos años? 25 años. Así que este sermón lo voy a transformar un poquito para esta generación. 25 años tenía este hombre cuando Dios le dio ese trabajo. El trabajo de ser rey, que no lo buscó él, no se lo ganó, fue por gracia. Dios hizo que él naciera en cuna de oro, se dice la expresión. Es la doctrina de Dios, de la gracia de Dios. Somos los que somos por Dios. Nadie aquí se merece nada de lo que tiene. Joven que tienes esa generación, usted no tiene nada porque se lo ganó. ¿Usted sabe eso? Ni trabajo, ni fuerza, no tienes nada, ni salud. Yo sé esa doctrina y la creo, pero me convencí más cuando me partí el hueso del pie. El pasaje este nos habla de la celebración
que ellos tuvieron, la alegría que experimentaron. Pero mi pregunta es, ¿cómo fue y por qué? Ya se acuerdan del primer sermón, capítulo 29, que reconstruyeron el templo, el lugar de adoración. Y dijimos que el lugar de adoración nuestro es el corazón, pero también la iglesia a la cual usted pertenece. Es doctrina. Su altar es el corazón, pero también la iglesia. Y dijimos que luego él organizó la adoración, la celebración de la Pascua, para traer unidad entre el sur y el norte. Y hay hermanos que están peleados en todas las iglesias. Aquí los hay, en todos lados. Hay personas que a ellos no les gusta, hay personas que entre ellos no se gustan. I understand, yo entiendo eso. Eso pasa. Y el que diga que no es verdad, no tiene los pies en la tierra. Nosotros tenemos los pies en la tierra, ¿verdad que sí? Lo que está en internet también, y no juzgue si escucha esta predicación, porque lo hago con gozo, porque a mí me inspira y me enseñó. A mí me enseñó. Y una de las cosas que siempre podemos decir, tenemos que decir es, estamos obligados a decir esas cosas. Pero ahora aparece el capítulo 31. Lo cual pudiera básicamente reducirse a la siguiente pregunta. Y después de la restauración o del culto de adoración, después de la alabanza, después de la comunión, después de tanta alegría, ¿qué? En términos nuevos testamentarios, después de la reunión de la iglesia, ¿qué? Ese es el capítulo 31. Después de experimentar un avivamiento en la vida de uno, después de uno reconocer sus pecados y venir al Señor, a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted está aquí y no tiene a Cristo, perdóneme, pero usted no tiene nada. Sin Cristo no hay nada. Hay que tener a Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, ¿ahora qué? El capítulo 31 nos enseña ese qué. La acción. En inglés dicen money talk, ¿verdad que sí? La Biblia habla algo parecido. Permítanme leer el primer versículo y oramos. Primera de Crónicas, capítulo, voy a comenzar en el capítulo 30, al final. Versículo 26, que es el clave. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¡Cuánta figura literaria hermosa para describir la presencia de Dios! Y entonces el capítulo 31, que es continuación de la historia. El versículo 1 del 31 es parte del 30, pero yo no voy ahora a fajarme con los que inventaron los números de los capítulos, porque lo hicieron con un propósito bueno, era la memorización de las Escrituras y poderle enseñar y que la gente supiera. Pero el versículo que voy a leer le pertenece a ese otro capítulo y dice así: hecha todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá. ¿Saben qué cosas fueron? Destruir las imágenes. Y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Yo no he hablado de eso, no he hablado ni voy a hablar mucho, solamente para que tengan una idea. Acera era la diosa que para ellos corría el show. Y algunos la llamaban la esposa de Jehová, como para justificar la mala teología. O sea que si vamos a hablar de teología con esto, solamente hay mucho, porque muchos justifican su mala práctica en la fe con doctrinas. Y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Después de aquel avivamiento, ¿qué?
Señor, esto es un pasaje fuerte, Señor, y nos recuerda que nosotros a veces nos quedamos estancados por nuestros corazones. En las iglesias nos echamos las culpas los unos a los otros, pero sabemos que cada uno en su corazón tiene que crecer en la gracia. And Lord, we know that we're blaming each other. I want to talk to this generation, Lord. I want to pray so you may open the eyes of our teenagers and this younger generation, even those who are online. Because we're blaming each other, but we forget that everything that we're going through sometimes because of our heart. Help us to live the revival that we're proclaiming to have. Ayúdanos a vivir el avivamiento que nosotros proclamamos tener. Mira esta generación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al meditar en este pasaje, al leer este pasaje, a recordar la escritura y esta historia, me vino a la mente, de alguna manera, que si este hombre que dirigió esto era un joven de 25 años, quizás sea entonces bueno recordarles a los jóvenes que están aquí esta mañana y los que escuchen, que esto quizás sea para ustedes. ¿Y cómo yo sé eso? Por la pregunta que hice al principio. Siempre y cuando no se puedan levantar las manos y decir, yo aprendí esto, o yo recordé esto. Quizás entonces tenemos nosotros que hablar y hablar la palabra. Y dice el pasaje o nos enseña este pasaje, la estructura es un poco complicada, porque aquí hay simplemente dos cosas. En un versículo se enseña que Ezequías, este joven de 25 años, restauró el orden de la labor, del trabajo de los sacerdotes, de los levitas. Eso es en el versículo 2. Y luego, desde el versículo 3 hasta el final, todo lo que hace el capítulo, en términos no testamentarios, ¿sabe qué es? Pedir dinero. Por eso es que para mí es difícil. Uno puede escaparse bajo la predicación expositiva y entretenerse qué significan las palabras en hebreo y ver cómo se pudiera aplicar. Ahí mataríamos el tiempo, ¿verdad? Es algo hermoso. Pero estaría estafando yo como pastor y como maestro de Biblia, que al fin y al cabo ese es mi trabajo. Porque dice la Biblia que Dios dio evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 que el Señor Dios dio para su iglesia. Y a los pastores le llama pastores y maestros. Demanda kai didácticos. Pastores y maestros. Dice en griego una palabra que las pone juntas. Así que como pastor soy maestro. Y estaría estafando a los alumnos, que son las ovejas a las cuales ministro, si yo no enseño esto. Pero siempre me gusta aclarar que tiene que ver a veces con finanzas, pero no me interesa el dinero de nadie aquí, al Señor no le interesa. Cada vez que hemos querido hacer algo, aquí hay testigos, ¿verdad? Que el Señor siempre ha provisto. Sin llorar, la última ofrenda que mandamos a un país no hace mucho, hubo una gran porción que fue anónima, hubo una que esta iglesia tenía separada porque no utilizó en otro país, y esta iglesia solo levantó una gotica pequeñita. No hizo falta, el Señor movió de tal manera que se envió. Me gusta recordar ese piso de cemento. Ay, muchos dirán, ¿qué tiene eso de bueno? No esperábamos pagarlo, ver cómo era. Y Tomé hizo una llamada para hablar con la compañía y ver, y luego que habló con ellos, le dijeron, no se preocupe, eso es una ofrenda. Y el cemento es caro, ¿verdad que sí? Y el Señor siempre ha provisto. El Señor se mandó a sí mismo un huracán a la Florida y muchas iglesias e instituciones tuvieron el privilegio de restaurar sus techos gracias a ese huracán. Varios, Vilma fue uno. ¿Por qué digo esto? Para aclarar que no es nuestra intención
Nuestra intención es tocarle los corazones a esta generación porque necesita tomar la antorcha, que no lo está haciendo como debería de ser. No es una predicación de leña, no es una predicación de ofender, es una predicación de buscar, después de una alabanza, de una restauración, de una adoración, de una llamada manifestación de Dios en la iglesia, donde Dios está haciendo que estén regresando ya pronto hay que abrir los bancos, aunque algunos los han abierto ya. Después de algo así, ¿qué? ¿Tiene sentido esta perspectiva del capítulo 31? El que dijo que sí se ganó un viaje a Hawái. Dice el versículo 2, arregló Ezequías. ¿Tienen eso marcado ahí? Si no, márquelo. Arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio sacerdotal o levítico, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Esa es la primera porción que aparece aquí, independiente a los otros. Lo primero es Ezequías, ese joven de 25 años, dijo, lo primero que voy a hacer, líderes y consejeros que están al lado mío, vamos a restaurar la comunicación con Dios. Ya está restaurada porque fue con la Pascua, etcétera, pero ahora hay que afinar esto. ¿Por qué digo comunicación con Dios? Porque nosotros necesitábamos sacerdotes. Ahora no, ahora nosotros tenemos acceso al Padre fácil, ¿verdad que sí? Ellos podían orar, pero la oración nuestra está en un nivel después de la cruz. Yo no voy a dar una lección teológica en cuanto a eso de la oración, pero está en un nivel que es el que Dios quería, tenía su intención. Pero Cristo, el sumo sacerdote, permitió eso, ¿verdad que sí? Y ahora todo el mundo tiene acceso al Padre, no necesita un padre, un cura, un pastor, una virgen, no necesita nada, solo ir a Dios y hablar con Él, aunque no le vea, Él le habla y Él sabe y Él escucha. Por supuesto, es bueno aclarar, Él va a responder según su voluntad. Y eso es bueno, porque la voluntad de nuestra a veces es un poco torcida. Es como un niño pidiéndole al padre una cuchillita, una pistolita, pero que tire bala para que sea más realista. ¿Uno se la va a comprar? Claro que no. Él sabe. Dice el pasaje que él arregló. Esa palabra arreglar es organizar. Tomar lo que estaba desorganizado y ponerlo junto. Otra vez. Ponerlo de tal manera que funcione. Y esto pega muy bien con el segundo verbo que aparece, distribución. Bueno, no es un verbo, pero la manera en que estaba es una forma así, arregló la manera en que tenían que estar los sacerdotes distribuidos en el trabajo. Conforme a dos cosas, y esto es interesante, de acuerdo a dos cosas sencillas, según el turno que les iba a tocar trabajar y según el oficio. En términos nuevo testamentarios, de acuerdo a sus dones y talentos. De acuerdo a lo que Dios les había dado, jóvenes de 25 años aquí, que tienen quizás 10, 15 menos o 10, 15 más. Esto es para ustedes. Está usted en la lista de la organización de poner los talentos en las manos de Dios, en el uso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué talentos? Dirán muchos. El primer talento, para empezar, no hablo ahora de dinero ni finanzas, que ahorita va a estar, pero hablo de su vida. Su vida es un don, ¿sí o no? ¿Alguien aquí se merece vivir? Hay una novela clásica que salió a principios de los años 20, 1920, algo así, que se llamaba El Derecho de Nacer. Suena bien, era en contra del aborto, brillante, una novela que deberían de volver a sacar y poner en todos los canales. A veces los canales latinos los ponen porque están más liberales que los americanos. El derecho de nacer. Qué bonito, ¿eh? Bueno, quiero decirles algo. Aquí nosotros no tenemos ningún derecho. Todo es por gracia. Es por gracia.
Y si usted no ha aprendido esto hasta estos momentos, pues déjeme decirle, pues póngase a leer más la Biblia, porque todo es por gracia. Todo. Y entonces aquel joven de 25 años, en esta reforma de liderazgo, él dijo, vamos a llamar a los sacerdotes, vamos a poner esto en orden. Y claro, él sabía eso porque él sabía lo importante que era el ministerio sacerdotal. Hoy en día tenemos pastores y maestros, evangelistas, etcétera, tenemos diáconos, tenemos todo tipo de personas enseñando, pero en esa época quiero que sepan que los pastores eran los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los que estaban puestos por Dios para dar la palabra. De hecho, en Levíticos dice así, Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Saben por qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel. Los maestros eran los sacerdotes y los levitas. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son esos sacerdotes? No escuché. Alto. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Sabían eso? ¿Verdad que sí? Todos somos predicadores, incluidos, por cierto, para que no se nos olvide, en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles. Es que hoy en día la gente piensa que evangelismo es invitar a la iglesia y ya, no quieren enseñar. Enseñar es doctrinar. Deuteronomio nos habla también, 21:5, el tiempo apremia, pero quiero que sepan que este joven de 25 años conocía las Escrituras y él dijo, yo voy a volver a la Biblia. Deuteronomio 25 nos habla que los sacerdotes eran escogidos por Jehová para servir y bendecir el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. En otras palabras, ellos eran también los que iban a reunirse cuando había una disputa y un problema legal. Y quiero decirles más, también eran los doctores. Les voy a poner una ilustración. Cuando Jesús sanaba a alguien, ¿a quién los enviaba? ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes eran los doctores en medicina también. Ellos sabían las plantas, sabían la salud, sabían la ley, sabían qué utilizar y qué no utilizar. Entonces qué no utilizar y venía un enfermo y entonces él, que era la persona entrenada, decía, era no solo el teólogo y el maestro, sino era también el doctor en medicina. Y ellos, los sacerdotes, decían, chequeaban, vamos a ver, si estás bien, ya no tienes lepra. O vete y toma esta medicina. Era el trabajo de ellos. Pero no solo fue así. Es más, le voy a dar un pasaje más para que se... Malaquías 2:7, márquenlo, porque esta es clave en la teología, por cierto, de los pastores y de los maestros. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea, el predicador era el sacerdote, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que él dijo, vamos a restaurar a los predicadores. Vamos a restaurar a los que van a dar la palabra. Vamos a restaurar a los líderes jóvenes de 25 años, un poco menos, un poco más. Si tú eres líder, esto es para ti. Restaura tu corazón. Por 260 años aproximadamente, ellos no habían tenido o no habían apreciado el trabajo de los sacerdotes y de los levitas, que los pobrecitos no tenían tierras para trabajar. ¿Saben eso? ¿Saben eso? Levanten la mano los que saben eso. Hay algo aquí entonces para que me levanten la mano cuando vuelva a hacer la pregunta. No tenía tierra. En otras palabras, todas las tribus de Israel decían que amaban a Jehová, mientras que tenían un mundo de miles y miles de desempleados que no tenían ni para proveerle a sus familias, a sus esposas y a sus hijos.
a sus nietos, no tenían tierra. Si acaso alguien le decía, ok, ven acá, mira, estamos dando una tierrita ahí, siembra un poquito de yuca. Bueno, ellos no comían yuca, pero suena bien. Eso era de este continente, de los indios de acá, ¿ok? Pero suena bien. Papa, tampoco. Era de Europa y ellos probablemente tenían, pero no era muy conocida. Trigo, ok. Bueno, es que ellos eran latinos. Era papa. Estoy forzando la escritura, pero no importa. Quiero ver un poco de sonrisa, porque lo que viene no es muy dulce. Es de la Biblia. Cójanla con Dios, ¿no? Dice la palabra que ellos no tenían tierra. Y entonces el rey dijo, un momentico, ¿cómo nosotros vamos a tener a los siervos de Dios, a los maestros de Biblia, a los predicadores, a sus esposas, a sus hijos, todos ellos pasando hambre en términos del Caribe, comiéndose un cable? ¿Conocen esa expresión? ¿La han escuchado? Comiéndose un cable. Y luego van a adorar y alabar a Dios, mucha Pascua, mucha cena, mucha adoración, y después los pastores no tienen ni seguro médico. Yo estoy en una campaña, un poco, no es muy popular. Yo le digo a los bautistas del sur, nuestros hermanos en Cristo, ¿para qué nosotros queremos plantar más iglesias? Para tener más pastores muertos de hambre, sin seguro médico, esposas amargadas, hijos regados que no tienen a veces ni para comprar zapatos. Si eso es plantar iglesia, conmigo no cuenten. Plantar iglesia es que mantengan bien al que está en el campo. No haciéndole pasar hambre. Estoy aquí por Cristo. Entonces los demás con buenos carros, casas, se quejan, pero no tanto. Porque los pastores suben a los púlpitos a veces con las cuentas negativas, con biles que no saben cómo pagar. Así suben. Oigan esto, generación de 25 años, un poco más y un poco menos. Dios ha sido bueno. Quiero que sepan que aquí no hay cosas personales del presente, pero sí del pasado. Recuerdo cuando Joel se dejó ya de enseñar en la universidad, yo dejé el trabajo y vinimos para acá, tuvimos que escoger en momentos si comprar leche o echar gasolina. El Señor empezó a lidiar. ¿Cómo ministrar cuando no tienes dinero? ¿Cómo amar cuando no ves una buena manifestación de amor? Y el Señor me enseñó mucho. El Señor fue bueno. Y por si no recuerdan la historia, en esos 4 años la iglesia aumentó a una asistencia de los domingos a 142, 143 personas. 2 domingos por la mañana, de 23, 24 que venían. Por 4 años aumentó así. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes de 25 años, un poco más, un poco menos, los que escuchan en internet, no juzgues, no critiques por lo que estás escuchando. Concéntrate en tu vida espiritual y mira a ver si tú eres parte de los que son verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, que apoyan, que están en el orden, como hizo este rey, y entonces pones tus talentos al pie de la cruz. ¿Cómo es eso? Porque eso suena muy superficial. Al servicio de la obra de Dios. Aquellos sacerdotes, según este rey joven, tenían que estar en este orden, que por cierto, esto es algo establecido no por la ley. La ley marcaba algo, pero el intérprete bueno de eso fue el rey de David. Si ustedes leen con calma en sus casas, 1 de Crónicas 25, David fue el que estableció el orden. Él dijo, ok, vamos a coger la ley que nos habla de los sacerdotes, el orden y tiempo, pero vamos a darle forma a esto, vamos a aplicar la teología. Entonces, en 1 de Crónicas 25, es donde le dice a los sacerdotes, ok, cada uno va a trabajar, tú aquello, el grupo por grupo. Bien, David era un genio. Ustedes saben eso, ¿verdad? Fuera de la religión y la teología, el hombre era un tremendo líder. Lo era. Tremendo líder. Y muy carismático. Y muy de pueblo. Sus primeros ejércitos y tropas fueron formadas por ¿quiénes? Por ladrones y deprimidos y gente perseguida y delincuentes. Y a eso es a lo que él utilizó y los hizo líderes para el Señor. ¿Qué clase de líder que levanta de eso? Grandes guerreros. Muchos de sus 30 valientes salieron de esos delincuentones que estaban en la famosa cueva de Abulá, donde él los conoció. ¿No es algo hermoso? Y uno dice, Señor, ¿qué clase de líder? Nosotros esperamos que, Señor, mándanos líderes. Mándanos líderes de otras ciudades, de otros países, de otras iglesias. No, eso es pecado. Señor, levanta líderes de nosotros. Joven de 25 años, un poco más, un poco menos. Dios quiere utilizarlos a ustedes.
entren en el orden. Entren en el orden. Vamos a no juzgar tanto, a no criticar tanto. Sí, hay iglesias mejores, claro que sí. Hay pastores mejores, sí, claro que sí, pero también hay miembros mejores. Nadie puede pensar que es la última Coca-Cola en el desierto. ¿Conocen esa frase? Así que meditemos en esta línea, pero no se queda ahí. Ahora viene la parte más difícil. Voy a repetir el punto primero. Alguien me lo lea, a ver si están conmigo. Una reforma, no, el punto 1, por favor. Una reforma, que es transformación, paréntesis, ignórenlo, eso es para recargar lo que yo quiero decir con reforma, ¿ok? Una reforma, todo lo amarillo. Eso es. Eso fue todo lo que dije. No lo inventé yo. Tengo más versículos que se los voy a poner en el website. Pero tengan eso en mente. Y si usted no tiene ni idea, usted tiene dones y talentos. Y si no, pues busque, ore. Pero el Señor le va a mostrar. Pero viene una segunda enseñanza. Y esta segunda sección de la palabra está a partir del versículo 3. Una reforma, que es lo mismo que transformación, restauración o avivamiento en nuestras vidas, que produce regocijo, nos lleva también a ¿qué? Ok, los jóvenes. Quiero a alguien que esté cerca de 25 años. ¿A qué nos lleva? ¿Qué lo dice? ¿Quién lo lee? Que no sea Nisbel. Bueno, pero de esta manera yo dije un poco menos, un poco más. No, que no sea el líder de los jóvenes. He's cheating. Otro más. Me tienen estancado aquí, se va el tiempo. Después voy a... ¿Quién me dice? ¿A qué nos lleva? Bueno, nos lleva a contribuir, pero eso lleva a humildad. La humildad es lo que a veces no permite que nosotros respondamos una pregunta tan simple como esta. Hay que tener humildad. Lo hago para envolvernos. Todos los que tienen 25 años, más o menos, esta pregunta era para ustedes. No se sientan mal por mis preguntas. No son tontas, no son ridículas. Es para que meditemos dónde estamos. ¿Dónde estamos? La semana pasada no lo dijeron, pero les voy a decir algo. De todo el sermón, lo que más se acuerda es que el pastor dijo en público el problema de la lamparita esa. Yo lo sé porque yo hago mis preguntas y mi investigación. Yo no me subo aquí y hago una pregunta como ponte al frente de los lobos, no. Yo soy astuto, yo pregunto y tanteo. Lo que más llamó la atención fue eso que yo dije, esa ilustración. Porque tocó nuestros corazones, nuestro orgullo, lo que no hacemos. Iglesia de Jesucristo, yo he sido tacaño en ocasiones donde el Señor ha querido que yo ofrende, que yo diezme, y yo he puesto mi ofrenda a un lado en asuntos personales en vez de dársela al Señor, sabiendo tanto que hay que hacer. ¿Saben por qué? Por la vanidad y el orgullo. Queremos carros nuevos, queremos casas, queremos ¿qué? Ropas buenas del mall, no de Trifco, no de Walmart, del mall. Y de marcas. Yo no sé nada de marca, pero yo escucho cosas. En mi país, en Cuba, a veces personas que dicen marca, yo se quedan asombrados, pero ¿qué les pasa? Si yo no compro, me interesa 3 comidas las marcas. Si Walmart me queda en la esquina. Yo no sé qué, pero qué. Es más, si supieran que yo tengo ropa de Trifco. Trifco se llama la tienda esa, ¿cómo se llama? No tenga pena. Me mira con los ojos así. Del mall, sí. Las que me han regalado, como esta camisa fina, no la compré, me la regalaron. Calamidades, literalmente, un hermano que está con el Señor y esta camisa era de él. En este caso se aplica. Pero muchos jóvenes, este es el momento del fuego. El rey contribuyó de su propia, ¿qué dice? Versículo 3. Generación de 25 años más o menos. El rey contribuyó ¿de dónde? Hermanos, dejen que los jóvenes hablen. El rey contribuyó ¿de dónde? ¿Quién fue ese que no vi la careta?
Levanta la mano. Dios te bendiga. No, fue su sobrino. Te felicito. Jóvenes miembros de esta congregación, mírenlo. Te felicito. Él me está diciendo que él sacó de las cosas de él para el Señor. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Es la mentalidad normal, ¿verdad? Pero él contribuyó de su propia hacienda. En otras palabras, él puso el ejemplo. Jóvenes de 25 años, más o menos. Pon el ejemplo. Pon el ejemplo. Yo me alegro como anoche cuando vino Martica. Un refrigerio. No quiero decir nombres porque estamos en internet, pero bueno. Martica, le decimos Martita a veces, pero Marta Espósito. Vino ahí a estar con los juveniles. ¿Por qué hay juveniles? Porque quizás los mayores se ven o muy especiales o una edad muy cansados, no sé. Pero ellos están para enseñar a los juveniles. Y Martica vino. Cuando yo veo eso, es un refrigerio. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban? Dice la palabra que ellos contribuyeron. Este rey contribuyó de su propia hacienda. Yo lo que acabé de poner es una ilustración que esta joven contribuyó de su tiempo. Todos aquí tienen algo que hacer, ¿verdad que sí? Todos. Pero cuando usted ve en los grupos de juveniles, jóvenes adultos que están allí para enseñar, no para recibir, es para enseñar. Y en verdad no van a recibir mucho. ¿Por qué? Porque conocen la palabra. Conocen. Y el nivel en que predicamos, tanto el pastor de jóvenes como yo, y lo que él invite es para ponerlo lo más posible al nivel de ellos. Estamos para dar, contribuir. Hoy los teléfonos se están prendiendo en todos lados aquí. Es como que yo les voy a decir por qué, porque no lo voy a decir, pero cuídese de que no seamos, nuestros equipos, el diablo nos entretiene, a mí me ha pasado. Dice la palabra que entonces mandó también al pueblo, versículo 4, que habitaba en Jerusalén, que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. ¿Oyeron eso? Este es un pasaje difícil de predicar, les voy a decir por qué, porque muchos dirán, bueno, el pastor lo predica por él. No, hermanos, no es así. Nosotros ya establecimos la doctrina neotestamentaria. ¿Somos qué? ¿Qué somos? Sacerdotes y levitas. Ya lo somos en Cristo. Sé que no lo digo por el pastor, se aplica, pero no lo digo por mí. No, es por todos nosotros. Cuando nosotros traemos de nuestra porción para poner el ejemplo, y lo segundo, lo hacemos también para alimentar a los siervos de Dios, que somos todos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a decir algo que probablemente muchos dirán, no, se van a asombrar, otros se les va a llamar la atención, otros dirán, pero ¿por qué dice eso en internet? Este edificio, mantenerlo anualmente es alrededor de $44,000. ¿Cómo lo vio? ¿Alguien aquí se imaginaba eso? Que no sea diácono, ni de finanzas, porque conocen eso. A ver, ¿quién sabía que aquí este edificio cuesta alrededor de $45,000 anuales? Mantenerlo. ¿Está pagado? $45,000. Eso es dinero. Eso significa que no es free, no es gratis. Está pagado gracias a la generación de los años 70, 80 y principios de los 90, que algunos están aquí sentados, que lo pagaron con trabajo, con ofrendas de kioscos misioneros, con comida de coinonía de fin de mes. Y lo pagaron trabajando duro, vendiendo comida allá afuera, porque yo conozco las historias y he visto fotos, trabajando duro, trabajando overtime, part-time en sus trabajos para ofrendar. Y ahora todos nosotros estamos recogiendo. ¿Verdad que es tremendo? Pero generación de 25 años, más o menos, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con lo que los que abrieron el camino nos dejaron en nuestras manos? ¿Qué hace usted? ¿Que venga un ángel y lo repare? ¿Que venga un ángel que tú estás para eso vuelan y arregle la lamparita? ¿Qué vamos a hacer? Se lo dejo a ustedes. ¿Qué hace usted? Ponga tiempo, ponga talentos, ponga sus dones. Todo el mundo tiene talentos. A veces me reúno con el equipo hablo con los hermanos más cerca en el ministerio, con
los hermanos que trabajan en construcción aquí, y a veces les digo, pero ellos son pacientes conmigo, y yo me doy cuenta que en el amor de Jesucristo me ignoran. Pero yo les digo, ¿saben qué? Olvídense, no lloremos más a los demás. Si no vienen electricistas, si no vienen carpinteros, si no viene lo que necesitamos, vamos a pagarlo y se acabó. Nos quedamos sin dinero, se acabó. Pero nosotros vamos a cuidar el templo que las otras generaciones nos dieron. Ellos me ignoran, gracias a Dios. Pero viene el tiempo en que muchos no van a ignorar ese tipo de petición. Ya hay momentos en que no los hemos ignorado. ¿Por qué? Porque hay que ministrar, hay que servir. Vienen tiempos en que los talentos, los grandes maestros que tenemos nosotros en nuestras iglesias, las grandes mujeres de Dios que tenemos, que son todas ustedes, los grandes jóvenes de Dios, si no se ponen a dar la palabra, el Señor va a seguir trayendo almas o por la frontera o por el internet. Pero no gracias a nuestra obra. ¿Están conmigo? ¿Por qué por la frontera? Porque vienen de otros países, tienen familiares aquí y hacen una buena obra y los traen aquí. ¿Por qué por internet? Porque nos buscan por internet o de casualidad lo encuentran. Pero luego nosotros, ¿qué hacemos? ¿Ven lo que estoy diciendo? Talentos, dones a los pies del Señor. Eso es como se aplica, no estoy pidiéndole dinero. Eso viene ahora. Casi. No lo digo yo, está aquí. Dice el pasaje, continuamos leyendo, que mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que diera la porción correspondiente a los sacerdotes, bla, 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 ya sabemos eso. Pero entonces dice que cuando escucharon eso, ese edicto fue divulgado, entonces todos comenzaron a dar, ¿qué cosa? Versículo 5, ¿muchas qué? ¿Muchas qué? Ok, una pregunta más para los jóvenes de 25 años más o menos. ¿Muchas qué? Mana Ismeri, no se ofenda, pero no quiero escucharla. Me pareció que la voz de ella fue la que habló. No, Ismeri va a coger un break. ¿Quién tiene aquí 25 años más o menos, que no sea Ismeri ni el director de jóvenes, nos quiera decir qué más dice este pasaje? ¿Qué traían ellos? ¿Quién lo dijo? Ok, Jennifer, thank you. ¿Qué son las primicias? Lo primero. Lo primero es lo mejor. Pero fíjense, traer lo primero era un acto de fe. Y esta es la parte que a veces perdemos nosotros. El pastor está hablando de dinero. No. Esto es a la luz del Nuevo Testamento. Para ellos era así, era dinero, era comida, era todo, por varias razones que ahora no hay tiempo. Pero en términos del Nuevo Testamento, las primicias, es que nosotros somos las primicias del Señor. Cristo es la primicia de la resurrección, ¿sí o no? Todo lo bueno se le llama para Dios primicia. ¿Y qué es lo que usted le da al Señor? ¿La primicia o lo último o lo segundo o lo que sobre? No, aquí hay teología. Al Señor se le da lo primero. Miren, le voy a contar algo que no sé si se acuerden los hermanos de vuelta. Mi familia era de allí. Por muchos años, cuando los jóvenes comenzaban a trabajar allí, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuál era la costumbre? La última generación que hizo eso fueron José Enrique y mi tío Adán y algunos jovencitos de su época. El primer cheque lo daban para la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Se acuerdan de eso? Los de vuelta. ¿Han escuchado eso? No sé, primer salario, sí. No sé si todavía lo hacen. Creo que tengo entendido que la última generación que hizo eso fue José Enrique, que es el pastor de ellos ahora, mi tío Adán y 3 o 4 de ese grupito, que eran como 7 u 8. Es algo tremendo. Claro, no estoy pidiendo eso, pero es una ilustración de dónde está el corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Lo que sobra? ¿O lo que no voy a utilizar? ¿Dónde está tu corazón? El Señor es un Dios de primicias. El Señor es un Dios de segunda mano. Ajá. Él no es un Dios de segunda mano. Él no es un Dios que dice, es más, cuando Él obra, Él dice, ok, si tengo un tiempito, te escucho. Si puedo, si me queda una gotica de poder, que por supuesto esto es imposible porque es el Dios eterno, es más poderoso de todos los, no voy a decir todos los dioses, eso era del Antiguo Testamento, una cita, es el único Dios. Él es el más poderoso. El Antiguo Testamento cuando habla ese lenguaje es una burla. Entre todos los dioses estos, ninguno aquí sirve. El único que sirve es Jehová,
el Dios de las huestes, el Jehová Chabaón, el Jehová eterno, el Jehová Jalem, el Jehová poderoso en todo. El Jehová de los ejércitos, el Jehová Jireh que provee. Ese es nuestro Dios sanador. Pero imagínense que Dios dijera, si me sobra algo te ayudo. No, aún en épocas de desempleo es asombroso cómo nosotros nos hemos sostenido. Nuestros hermanos tienen trabajo. ¿Sí o no? Y el que no es porque está retirado y recibe su retiro, o si ha dejado el trabajo porque han cerrado, el Señor le ha provisto a la semana o dos. Así que, ¿qué hace usted cuando el Señor lo tiene a usted así bajo cuidado? ¿Qué hace usted? Ellos dieron las primicias, ¿sí? Ellos dieron lo mejor, incluyendo la porción, dice ahí, de los sacerdotes. No voy a meterme en eso, pero dice que también los diezmos. Yo no les voy a decir que den los diezmos. ¿Saben por qué? Sí, lo digo aquí en público, porque yo no creo en los diezmos. Creo que el Nuevo Testamento enseña en darlo todo. Es lo que enseña. Pero hay que ser astuto, ya que uno no va a dar todo. Pues de algo, que sea el 10%. Y si usted no va a dar 10%, pues dice el apóstol Pablo, a cada uno dé como propuso, ¿en qué? Y qué casualidad que en las iglesias bautistas del sur de los Estados Unidos de América normalmente se proponen dar a Washington. ¿Quién es Washington? ¿Quién es Washington, tesoreros? De a uno. Como la reunión de los billetes, estaba el de 20. ¿Quién está en 20? ¿Es Abraham? No me acuerdo de ahora. ¿Quién? Andrew. Yeah. Estaban reunidos y todos hablando de sus privilegios y todas las cosas que tenían. Y llega a Washington y dice, pues yo estoy privilegiado, yo de la iglesia no salgo. El billete de a uno. Ustedes están en club, en partidos políticos, aquí y allá, en la Casa Blanca y en grandes acuerdos políticos para grandes deudas para el gobierno, cualquier semejanza es pura coincidencia, etcétera, etcétera. Cualquier gasto en el gobierno es pura coincidencia. Pero yo me mantengo en las iglesias bautistas. Así que sería interesante decirle a Washington, cógete un break. Esto suena quizás para muchos, el pastor hablando de dinero, pidiendo dinero. Sí, suena extraño. A mí me parece mentira que lo estoy haciendo, pero es que no está aquí. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, por cierto, ni por obligación, como dice el apóstol Pablo, porque Dios ama. Y con razón ellos estaban contentos, tenían la alegría del avivamiento y ahora la alegría de dar. Y tanto fue así que eso nos lleva a una tercera y última idea. Y es que una reforma, perdonen el tiempo, pero es que después de esto más nunca voy a hablar de este pasaje. Una reforma o una transformación, restauración, avivamiento en nuestras vidas que produce regocijo, nos llevará a experimentar las abundancias ¿de qué? De las bendiciones de Dios. Si en la iglesia no hay abundancia, algo pasa con el corazón nuestro. El hermano es bueno, cuando me llega a enseñar las cosas, ponerme al día de las finanzas, yo soy honesto y le digo, no te preocupes, tienen trabajo, el problema está en el corazón. ¿Qué pasa? Y fíjense, darle al Señor es un privilegio. Repito, yo no estoy pidiendo diezmo, yo no creo en diezmo. Creo que al contrario, diezmo eso es de la ley. De hecho, nosotros no damos diezmo, no creo eso, porque nosotros no podemos ofrecer diezmo, porque los diezmos solo los reciben bajo la ley los sacerdotes. O sea que como quiera que lo miremos, los bautistas del sur me escuchan esto y se molestan. Nosotros tenemos que dar más de diezmo. Pero ya que no lo hacemos, vamos a dar entonces cerca, pero vamos a proponernos en el corazón, dar, no te propongas lo que sobra. Porque aquí nadie se le ocurre decir, yo voy a pagar si me queda la luz o el agua. Porque se la van a cortar. ¿Sí o no? A mí se me olvidó en una ocasión, no hace mucho, y el van de la iglesia me salvó. ¿Saben por qué?
Porque cuando yo salía, el hombre no sabía cómo desconectar el agua porque el van de iglesia estaba mal estacionado encima de la tapa del agua. Y yo dije, ¿cómo que no he pagado? Porque yo desconecté todo, no quiero saber de nada que entren a mi cuenta del banco, yo pago. Porque uno no sabe en estos días, en estos tiempos, lo que pase. Llamamos entonces y pagamos. Pero el ban me salvó. Así que la iglesia siempre nos salva. Así que la iglesia es buena, aún el ban me salvó de que me desconectaran el agua. Amados hermanos, esto suena extraño, lo que estoy diciendo es extraño, pero no es mío, es de la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios y voy a leerlo para que ustedes vean que es verdad. Dice la Escritura, también los hijos de Israel y de Judá, versículo 6, que habitaban en las ciudades de Judá, fueron también con misma alegría y dieron diezmos y ofrendas, etcétera, etcétera. Pero dice, versículo 6, al final, de las cosas que habían prometido a Jehová. O sea, lo que ellos dieron lo que le habían prometido a Jehová y los depositaron en montones. En montones. Y tanto fue así que dice el pasaje en el párrafo siguiente que cuando el rey llegó con los príncipes y toda su tropa para organizar y ver cómo iba a ayudar en el orden, le dijeron, él preguntó, ¿qué es estos montones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto alimento? ¿Qué es esto? Hay de todo, animales, vacas, porque eso era también para el sistema de welfare del gobierno, para los pobres era el sistema. Y ellos le dijeron, ha quedado esto con tanta abundancia de provisiones, porque Dios los ha llenado de bendiciones. Cuando damos, Dios nos da. Porque cuando damos, estamos correspondiendo al capítulo 29. Mucho templo, mucha adoración, mucha alabanza. Pero ¿qué hacemos con los dones y los talentos? Fíjate que no mencioné el dinero, eso vino del otro capítulo. Mucho templo, mucha alabanza, pero no hay una verdadera Pascua, capítulo 30. No hay una verdadera cena, restauración entre los hermanos, participación en la coinonía de la iglesia. Ese es el capítulo 30 en la visión nuevo testamentaria, no de la ley. Mucha adoración, mucho templo, pero la Pascua se queda más o menos a media. La Pascua, la cena del Señor, la comunión entre nosotros, el llamarnos, el participar con la célula de oración. ¿Cómo es posible? Oh Señor, perdonen que toque siempre la misma tecla. Es que si no lo hacemos, no avanzamos. Y ahora el capítulo 31 nos dice, no te quedes ni en el templo, ni en la celebración de la Pascua, que es un pacto. No, haz algo más. Pon a tu disposición tu vida. Ponte en orden, el orden como los sacerdotes. Pon tu oficio, lo que tú haces a los pies del Señor. Y también tu ganancia. Eso es lo que dice. Quiera Dios que nosotros tomemos estos 3 capítulos en nuestras vidas, porque el Señor va a hacer grandes cosas si lo hacemos. Y por supuesto, el capítulo siguiente es Satanás. Mucho templo, mucha adoración, mucha comunión, coinonía, mucha Pascua. Y ahora están dándole al Señor, ahora están ofreciéndole ofrendas, sacrificios, dando sus vidas y trabajando para el Señor. Tengo que hacer algo. Y es ahí donde aparece Senaquerib. Quiera Dios que estén para el próximo estudio, que va a ser el miércoles. Termina esto, pero Senaquerib viene en camino. El diablo no se queda tranquilo. De hecho, cuando nos vayamos hoy, probablemente algo afecte lo que escuchamos hoy. Quiera Dios que sean firmes y se mantengan en la verdadera doctrina de este pasaje aplicado en el Nuevo Testamento. Amén.
Renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más Oramos. Señor, gracias por este día de cena. Gracias por esta celebración. Señor, que tu paz, la paz que tenemos en ti, la obra redentora que tenemos en Cristo y el sello hermoso de la salvación que tenemos en el Espíritu Santo, sea con todos los que están aquí en esta mañana y en sus hogares. Amén.